Voy a presentar la unidad. Esta unidad es una unidad fundamental como para aprender a programar y arrancar a programar, porque es muy importante. ¿Sí? En esta unidad yo les tengo que enseñar cómo ustedes van a hacer el diseño de sus algoritmos. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito a la definición de algoritmo porque es un conjunto de pasos perfectamente identificados, ordenados, ¿sí? Que sirven para resolver una situación problemática. Estos pasos deben cumplir eh, ciertos requerimientos para convertirse en un algoritmo, por ejemplo, informático. ¿Sí? Entonces, como son los pasos, como una receta de cocina, tienen que estar perfectamente declarados, asignados, ¿sí? No podemos decir, si estamos haciendo un bizcochuelo y estamos haciendo receta, no podemos decir, ¿qué? ¿Le pongo huevo o no le pongo huevo? No puede haber una ambigüedad en esto del algoritmo, ¿de acuerdo? Ya empezamos a analizar. Entonces, veamos qué puntos contiene esta unidad y lo comenzamos a desarrollar. Conceptos de algoritmo, que ustedes vean a ese algoritmo, que es un conjunto de pasos, lo vamos a mejorar poniéndole una representación gráfica, ¿sí? A este algoritmo, que es un diagrama de flujo. ¿Sí? Esa representación gráfica del algoritmo se llama diagrama de flujo. Para eso vamos a ver cuáles son sus símbolos estandarizados, la simbología a utilizar en ese diagrama. ¿Mm? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de diagramar. Porque decir, profe, si yo haciendo la receta yo ya puedo, ¿no? Bueno, pero vos tenés que saber cómo va a ir el flujo de la información. Vos vas a empezar con una receta de cocina, poniendo sumo, resto, hago el primer paso, ingreso los valores, pero eso va a tener una representación gráfica. Y esa representación gráfica va a estar apoyada con un lenguaje. Y ahí estoy eliminando el algoritmo. Porque una vez el algoritmo es para que yo aprenda a hablar, ¿sí? Pero lo que vale es la programación de esa unidad gráfica, de ese diagrama de flujo. Ya yo enseño primero algoritmo, ¿sí? Voy a enseñar castellano y después le voy a enseñar a hablar en inglés, en arameo y en ruso. Pero ustedes me van a saber decir hola en castellano y van a saber que hola en inglés es hi, ¿sí? Hola. Y están diciendo exactamente lo mismo, pero en dos posturas distintas. ¿Sí? Con instrucciones distintas. Entonces, una vez que nosotros sepamos programar, el algoritmo queda automáticamente eliminado, porque ya no nos sirve. El algoritmo son los pasos que yo me guío para hacer un desarrollo o una resolución de problemas. Y con el lenguaje ya lo ejecuto directamente, chao algoritmo. ¿Mm? Bien, vamos a ver cuáles son lo que son el teorema fundamental de la programación estructurada, ¿sí? Que es el padre nuestro, de cada día nuestro, ¿sí? Vamos a ver cómo es una programación estructurada, ¿sí? Requiere la inserción de estructuras de programación, ¿sí? Esas son tres tipos de estructuras que son la secuencial, de selección y repetición. Son tres tipos de estructuras que vamos a utilizar: secuencial, selección y repetición. Por lo menos hoy vamos a tratar de llegar a la estructura de selección secuencial y de selección. ¿Mm? Por lo menos la vamos a tratar de nombrar a la estructura de selección. ¿Sí? Ahora, si podemos resolver un problemita con ese tipo de estructura, sería fantástico porque no me alcanza el tiempo para llegar a ver. Entonces, esta unidad se divide en cuatro partes. Esta unidad se divide en cuatro partes. La primera parte es la parte de algoritmos, ¿sí? Y mostrar estructura secuencial y de selección, ¿sí? La segunda parte es mostrar estructuras de repetición. La tercera parte es lenguaje de programación. Y la cuarta parte de la unidad 2, es codificar todo lo que venimos viendo hasta el momento. O sea, aplicar lenguaje a todo lo que venimos haciendo, los problemitas que venimos haciendo, codificarlo en lenguaje C. ¿Sí?
Entonces, esta es larguita, porque va a tardar más o menos un mes, un poquito más, 5 clases, porque son 5 clases, es lo que se divide la estructura, la unidad de estructuras, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Definiciones de algoritmo, ¿sí? Es un proceso moderno, ¿sí? Para la metodización del proceso heurístico. Traducción, para que ustedes puedan llegar a un resultado del problema. Eso es un método, un proceso heurístico para resolver un problema. ¿Cómo resolver el problema? Entonces, para eso, ¿sí? Hay dos tipos de definiciones de lo que es un algoritmo. El primer diccionario nos dice que buscamos algoritmo y nos dice que es un método o un procedimiento en que se establecen secuencialmente las pautas a cumplir para un determinado trabajo. O sea, metodizado, ¿sí? Es un método para poder resolver un problema. La segunda definición de un algoritmo es conjunto de instrucciones que permiten obtener una salida específica partiendo de una entrada conocida, ¿sí? Yo me quedaría con el segundo. Está más técnico y es lo que yo tengo, ¿sí? Y es lo que ustedes ya saben, porque es datos, resultados y procesos. Es lo que le está diciendo acá. Mediante los datos obtenemos una salida, ¿sí? Ahora, según Knuth, Donald Knuth, que era un científico de la computación, dijo, señores, estamos enfrente de un algoritmo informático cuando éste cumple 4 condiciones fundamentales. ¿Se escuchó? Estamos al frente de un algoritmo informático cuando éste cumple las siguientes condiciones. Secuencial, definido, general y finito. Entonces, vamos viendo un algoritmo para sumar, para promediar 3 valores y apliquemos las leyes de Knuth o las condiciones de Knuth. Primero, un algoritmo debe ser secuencial. ¿Qué es secuencial? Es paso a paso. 1, 2, 3, 4, 5 y debe estar en un orden estricto y perfectamente definido. ¿Sí? El paso 1, voy al paso 2, voy al paso 3, no hacer un go-to como hace Basic. Si no se cumple el paso 1, vamos al 3. Y si se ha cumplido el 3, volvamos al 1. No. Nosotros trabajamos o programamos en forma estructurada. ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda condición de un algoritmo. Esta condición es que debe estar definido. No puede ser una receta, cocina ustedes que rompo el huevo para ponerlo o no lo rompo. ¿Sí? ¿Le pongo el azúcar o no la pongo? ¿Le pongo el vainillín o le pongo ralladura de limón? Se dan cuenta que se hace un bizcochuelo, ¿no? Entonces, no, tiene que estar definido. Cada paso del algoritmo debe estar perfectamente definido. O sea, tengo que identificar que es una operación de suma, tiene que ser la operación de suma. No tiene que haber una ambigüedad, ¿sí? Que puedan decir, este paso, ¿qué voy a hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Es ambiguo, por lo tanto no está definido. El algoritmo no está definido. Bien, pasemos al tercero. General. ¿Qué significa que un algoritmo es general? Yo de acá voy a hilar más fino. Al principio nosotros decimos, se ingresan 3 valores, calcula el promedio. Muestre el promedio. ¿Sí? Entonces van a decir, profe, este problema que vamos a resolver, este algoritmo que vamos a aplicar para este problema, para resolver el problema, ¿solamente nos sirve para 3 números? Sí, señor. Correctamente. Exacto. Nos sirven solamente... ¿Qué le parece que quieran ingresar 4 números? ¿Este algoritmo sirve? ¿Qué le parece que ustedes hagan un algoritmo el fin de semana? Porque ustedes son los reyes del algoritmo del fin de semana. No son los reyes del algoritmo de la semana, ni tampoco el algoritmo.
Ustedes son los reyes del algoritmo de la salida del fin de semana. Porque yo les puedo asegurar, les digo así que son reyes porque contemplan todo. Yo no puedo hacer un algoritmo general cuando bailo tomo un Fernet, porque va a ser para un solo Fernet. Yo tengo que hacer un algoritmo para tomar 4, 5 o la cantidad de Fernet que yo quiera. Eso es un algoritmo general que me sirva para un Fernet, para 2 y para 10. Pero si yo hago el algoritmo, ¿sí? Para un solo vasito de Fernet y vasito de los chicos, chao, me sirve para eso nada más. ¿Me entienden? Entonces, general, ustedes ya saben que tienen que tener un ámbito amplio de validez, no solamente para un tipo de solución, sino para todas las soluciones en general. Y finito, el algoritmo es finito porque tiene un principio y un fin. No puede ser un algoritmo abierto. No me sirve. Como las películas que no tienen final, póngale usted el final. Bueno, ¿cuándo termina? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Analicemos ahora. Ejemplo 1. Analicemos. ¿Cuáles eran las cuatro condiciones? Primero, que el algoritmo Sea secuencial. sea secuencial. Acá tienen un problemita chico que ya lo hicimos varias veces, que es calcular si ingresan 3 valores, ¿sí? Muestra el promedio. Entonces, paso 1, inicio, paso 2, ingreso los valores, paso 3 los calculo la suma, paso 4 hago la suma sobre 3, paso 5 muestro y paso 6 es secuencial. Dice, Sí, rompo, profe. Sí. dice, ingreso el azúcar y lo meto al horno. Sí. No, no, sí, no, me va a hacer una qué sé yo. Si estoy diciendo hago un bizcochuelo y le estoy diciendo el primer paso, pongo azúcar, pongo huevo, vainillín, y cuarto paso, Caramelo, salto el caramelo. cuarto. No es secuencial, va saltando como una rana. Y en nuestro caso, no se debe hacer eso. ¿Entiendes? Bien. Primero, cumple con la secuencialidad. Segundo, debe ser definido. Está definido a simple vista. No, no hilemos fino, chicos, porque si no, esto no serviría. Está definido. ¿Hay alguna ambigüedad que ustedes puedan ver en este problema? No, sí, No. sí está definido bien, profe. Está definido, ¿verdad? Yo coincido con ustedes. A simple, digamos, si yo tengo que aplicar mi ojo de análisis, esto no está definido. Ya le voy a decir por qué. Pero por primer programita, para que arranquemos, está perfectamente definido. Tercero, es general. Dentro, no hilemos finos, porque ustedes van a decir, no, profe, no acaba de decir que yo no tengo que hacer un problema para tomar un Fernet, tengo que hacer un problema para tomar la cantidad de Fernet que yo quiera. Bueno, no tengo que hacer problemas para 3 valores, porque si quieren entrar 4, chao, no sirve esto. Pero todavía no tenemos abierta la cabeza ni todavía podemos ver todo el espectro. ¿Sí? Pero para lo que ustedes saben hacer, ¿es general? Sí. Yo le diría que Sí. sí. Yo le diría que sí. No iremos tan fino. ¿Sí? Entonces, es general y es finito, sí, porque tiene Sí, un sí, es Sí, inicio porque finito. tiene un fin. y un fin. Muy bien. Entonces, este enunciado es, algoritmo, perdón, es un algoritmo informático. A grandes rasgos. ¿Sí? Bueno, ahora hilemos un poquito más. O sea, vamos un poquito a ser más fino. Vamos al problema 2. Me dice, ingresar 2 valores enteros. Calcula y muestra el cociente entre ambos valores. ¿Sí? Entonces tengo el paso 1, es secuencial, paso 1 inicio, paso 2 ingreso los valores, paso 3, ¿sí? Los divido, hago el cociente, paso 4 muestro el cociente y paso 5 termino. ¿Sí? ¿Es secuencial? Sí.
Sí, 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 es secuencial. Sí. le pregunto, ¿está definido? ¿Es un problema Sí, definido? ¿Hay Sí, algún tipo de sí. enfermedad? ¿Es definido? Yo sí. digo que no. No Yo es también. Sí. definido. ¿Qué Sí. le parece? ¿Qué te dice que ven, no? No tiene fin. ¿Qué pasa si ves? No, no es que tenga fin. No, 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 no no, te ve, no te no. Cambiemos, León. digamos que es consciente entre A y B. Caso contrario, no lo hago. Pero como está, pero como está ahora, ¿sí? ¿Es un problema informático? ¿Es un algoritmo informático? No, porque no cumple con una de las condiciones que es ser No. definido. con una de las posibilidades. Simplemente, chicos, Claro. una de esas posibilidades no se cumpla, ya está, es suficiente. Para muestra basta un botón. ¿Sí? Para lo que nosotros conocemos, sí. Para lo que nosotros conocemos, no. Para lo que ustedes conocen, no. ¿Por qué? Porque cuando B vale cuánto, Vale cero. ¿funciona esto? no. No, no funciona. No. No. Entonces, chicos, no es general. Porque sería general si tomaría todo el espectro, todo el abanico de los números reales o de los números. El valor cero no lo tiene que tomar. Acá no lo toma. Entonces, para B igual a cero, esto no funciona. Por lo tanto, no es general. ¿Se entendió? Sí. Son las dos condiciones. Digamos, el definido y el general acá serían lo mismo. Nada más que uno me dice definido, indeterminación, y no es general porque cuando toma el valor B0, B igual a cero, no funciona. Entonces ahí estamos puntualizando un poquito más. Por lo tanto, nuestra respuesta sería, el algoritmo anterior no es un algoritmo informático porque no cumple con las condiciones de ser general, sea para todo el universo de números, y definido porque cuando B vale cero, da una indeterminación o un resultado no definido. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Bien. Sigamos, ¿Se vamos avanzando un poquito entendió? más. Bien, vamos avanzando un poquito más. Chicos, fíjense acá, fíjense lo siguiente. Ese algoritmo le vamos a hacer que tenga un poquito más de fuerza aplicando una representación gráfica. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través del diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Pero también así, el diagrama de flujo, cuando adquiere fuerza, es la representación gráfica de un programa. ¿Por qué decimos un programa? Porque es aquel conjunto de instrucciones perfectamente definidas apoyadas por un lenguaje. ¿Sí? Chao algoritmo, se fue, ya está, no existe más. Ahora sos el programa y el diagrama de flujo. Que del diagrama de flujo puedo hacer el programa, porque el programa, la codificación, no es nada más ni nada menos que la traducción de lo que está en símbolo a una instrucción de lenguaje de programación. Y si es viceversa, yo tengo el programa, puedo hacer tranquilamente el diagrama. Pero bueno, es como decir, me pongo el zapato y después la media. Primero va el diagrama y después va el programa. A mí no me interesa tener programa, a mí me interesa tener diagrama, porque si ustedes diagraman bien, está la solución, ¿sí? Está la solución del problema, hecha ahí, en gráfico, en dibujo. Ustedes saben, le van a dar valores a ese diagrama y van a saber por dónde va a ir la información, ¿sí? Y van a llegar al resultado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cuál es la simbología utilizada para Se me para desconectó el Wi-Fi. No sé qué era lo que estaba explicando. Estaba explicando lo que es una diagramación. Es la representación gráfica de un algoritmo. ¿Se entiende? Así de simple. ¿Sí? Gracias. Poder hacer esa representación gráfica de ese algoritmo, vamos a tener que utilizar símbolos. ¿De acuerdo? Esa simbología es muy simple,
que ustedes van a ver que la hacemos a mano al principio. Yo de acá les voy a mostrar mediante el pizarroncito que yo tengo para qué sirve cada uno de los diagramas y la simbología que estamos utilizando. ¿Mm? Bien, yo tengo el primer símbolo. Mi primer símbolo, ¿sí?, nos va a representar el inicio y el final de un programa, de un diagrama de flujo. Fíjense que cuando yo lo voy a graficar, ¿sí?, inicio, y acá continuará el programa. Y cuando se termine el programa, ¿sí?, voy a poner fin. ¿Sí? Muy, a ver, perdón la improlijidad, pero para que ustedes vean que no me hago muchos problemas cuando estoy diagramando en papel, porque yo estoy diagramando en papel, ¿sí? Entonces hago el simbolito de inicio. Hago lo que tengo que hacer y hago el simbolito de final. ¿Sí? Inicio y final. ¿De acuerdo? El siguiente símbolo es un trapecio o un paralelogramo. Estos dos nos permiten decir que estamos ingresando datos por teclado. Ingreso de datos. Se ingresan dos valores dentro de este símbolo. El que más utilizamos nosotros, ¿sí?, generalmente el diagrama, para hacerlo a mano, es el paralelogramo. ¿Sí? Entonces, si dicen, se ingresan dos valores, hago inicio. ¿Sí? ¿Y acá qué hago? Se ingresa el valor de A y el valor de B. Entonces, esto quiere decir que estoy ingresando valores, ¿sí?, ingresando los datos, para que esto sea analizado a través del proceso. Van a ver que utilizamos un DFD. El DFD es un programa que me permite hacer diagramas de flujo y me permite ingresar valores y correrlos para ver si está bien. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, ¿se entiende cómo ingreso datos? Ya sea por este o si no, de esta forma. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende, verdad? Me lo convierte. Bueno, ahora no voy a poder. Control Z, ahí está. Ingreso, Control Z. Ingreso A o B. ¿Sí? Cualquiera de estos dos para el ingreso de datos. Vamos al proceso. ¿Cuál es la simbología para decir que estoy en un proceso? Es un rectángulo. ¿Cuál es el proceso? Las condiciones vinculantes. ¿Y cuáles son las condiciones vinculantes en este caso? Suma igual a A más B. O sea, todo proceso, ¿sí?, es recuadrado. O sea, todo lo que está dentro de un rectángulo va a ser proceso. Puede tener un valor A igual a C, ¿sí? B igual a B, A igual a 0, ¿sí? Fíjense que dentro de un rectángulo yo puedo poner varias operaciones, ¿sí? Las que ustedes quieran. O pueden, si son varias operaciones, puedo poner un rectángulo con 3, otro con 2, y así, como ustedes quieran. ¿Se entiende cuál es el proceso, no? Después de tener lo que es la simbología de decisión, de una estructura de decisión, o un rombito. Fíjense ahora. Esa la vamos a ver como estructura de decisión. ¿Sí? Yo tengo un rombo y voy siempre dentro del rombo, va a ir lo que se llama una condición lógica. ¿Sí? Va a preguntar siempre lo que va acá adentro, generalmente son con operadores de relación. ¿Sí? Puede ser mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Puede ser distinto, puede ser igual. Generalmente los operadores de relación van dentro de la condición lógica. ¿Por qué? Porque esto es una estructura, siempre decir sí, una estructura if. ¿Sí? Si la condición se cumple,
vaya por la derecha y haga. Caso contrario, no se cumple, vaya por la izquierda y haga. Siempre el sí por la derecha. ¿Por qué le enseñamos a sacar el sí por la derecha? Porque el lenguaje C, lo primero que programa es la rama derecha, que es la rama del sí. Entonces, todos los trabajos que salgan por la afirmativa van a salir por la derecha. ¿Sí? Por la derecha. Entonces, nosotros decimos, ¿se acuerdan que decíamos X mod 2 es igual a 0? Si es sí, es par. Caso contrario, es impar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, este rombo es, o sea, me envuelve o me cubre lo que es una condición lógica para una ramificación de resultado o de decisión o de información. Si la condición en base al análisis de la condición lógica, sí que yo tenga, ¿sí? Va a salir por el sí o va a salir por el no. ¿Se entendió? Sí, profe, Bien, se entendió. digamos, cuando yo quiero mostrar un valor calculado, voy a tomar el símbolo, por ejemplo, eh, eh, inicio, ¿sí? Ingresamos dos valores, A y B. Lo sumo con un proceso, ¿sí? Y ahora lo muestro. Puedo tener este símbolo final. Puedo tener ese símbolo o puedo tener este símbolo. Cualquiera de los dos es la impresión. Van a ver que el DFD utiliza un cono. El DFD utiliza un cono de impresión. ¿Sí? Eso acá va a mostrar. Si acá ingresa 4 y ingresa 6, acá lo va a sumar. Ese vale 10 y acá, ¿qué hace? Muestra 10. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Cuál sería el bloque para mostrar? Era Este es el esto, como, no sé cómo le dicen ustedes, inodoro, pero uno dice, profe, el inodoro. No, no, no. Es un símbolo. ¿Sí? Por pantalla o también los dos son por pantalla. Pero eso antes se utilizaba. Ustedes pongan que quieran acá. Sí, es un dibujo que están haciendo en papel. Pero van a ver claro. que cada programita, chicos, tiene su simbología, que es muy parecida a la estandarizada. ¿Sí? Muy parecida. Así que no van a tener ningún problema. Y ustedes ya prácticamente no van a programar nada, van a programar van a diagramar, mejor dicho, con el DFD. ¿Sí? ¿Se entendió la simbología? Y por último nos quedan dos hitos, que son los conectores. Cuando ustedes están trabajando, programando en papel, ¿sí? Ustedes van a tener una hoja, supóngase que sea algo así, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, comienzo diagramando, comienzo programando, o lo que quieran hacer, ¿sí? ¿No me queda lugar? 1, 1. Y siguen. ¿Pero siguen dónde? En la misma hoja, ¿sí? Ese es el conector de hoja, dentro de la misma hoja. Si ustedes quieren pasar a una hoja distinta, oh, si ustedes quieren pasar, tienen una hoja y quieren pasar a esta, ¿sí? Acá cuando vayan programando o haciendo algo, van a poner este símbolo. 1, 1. Y sigue. Esto significa que son conectores de salto de página. En cambio, los redonditos son dentro de la misma página. ¿Sí? Termina acá y sigue acá. ¿Se entendió o no? Bien, Sí, profe. correcto. Entonces, vamos a ver, veamos, vamos a la página
a nuestra aula virtual, ¿sí? Van a ver acá unidad 2 ya habilitada para ustedes. Y vamos a descargar acá, fíjense, lo voy pasando. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bien. Acá tienen el PDF que lo estoy mostrando yo, ¿sí? El PDF de la unidad. Después tienen un manualcito del FD, que es el programa que van a hacer los diagramas de flujo. Después tienen cómo se utiliza el FD en estructuras secuenciales, ¿sí? Cómo se utiliza el DFD en estructura de selección, cómo se utiliza el DFD en estructura de repetición, que eso vamos a ver todo en la unidad 2, ¿sí? Repetición, y acá abajo, ¿sí? Acá abajo lo tienen al DFD, DFD en RAD, comprimido. Lo hacen clic, ¿sí? Y van y lo bajan en determinado. Yo ya lo tengo bajado, lo bajan como dfd.zip. Después esto lo descomprimen y sacan la carpeta, en una carpeta guardan el contenido del comprimido, ¿sí? Entonces, yo lo tengo acá, miren. Yo lo tengo acá, creo, a ver. Teoría del algoritmo, no, lo tengo en de algoritmo 2021. Acá yo lo tengo en mi DFD. Fíjense que lo que tiene cuando lo descomprimen, que es lo que tienen de un manualcito que le puso el profe, el manual que está ahí en el DFD, que está en la página, el mismo, y van a ver que el DFD simplemente es un ejecutable. Yo lo puedo poner donde ustedes quieran. Hacen doble clic, ejecuto, ¿sí? Y ya tenemos el programa DFD. ¿Sí? Ya pasó. Deme un segundito, ya explico. Bien, chicos, ¿me siguen? El DFD es un programita en el cual nosotros nos va a servir para hacer un diagrama de flujo, ¿sí? En vez de graficar a mano, que yo, si por mí fuese, lo hago diagrama a la mano, pero ya por el tiempo lo vamos a hacer en forma automática. Entonces, fíjense que acá en el DFD yo tengo un menú donde tengo todas las instrucciones y es muy fácil. Digamos, resolvamos a ver un problemita que nos dice si ingresan dos valores de recién, sumarlo y mostrar el resultado. Si nosotros aplicamos la simbología para resolver ese problema, fíjense que acá el menú que más utilizamos son los simbolitos directamente en forma directa. ¿Sí? Voy a ver el chat, a ver. Sí, el Raptor, sí. Lo que están diciendo acá los compañeros, Kevin, que el Raptor es exactamente lo mismo, nada más que este es más simple, es gratis, ¿me entienden? No sé el otro cómo será. Pero todo lo que hacen diagramación trabajan exactamente lo mismo. Este es muy simple, es chiquitito, un programa muy útil, y van a ver que es bastante simple para lo que ustedes quieran hacer. Lo van a utilizar, por ejemplo, en todos, en la primera parte, para resolver los problemas, tanto diagrama como código, lenguaje. Entonces, vamos a hacer la suma de dos números y vamos a ver cómo corre. Lo bueno que tiene que lo puede hacer correr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el problema. Ya lo tenemos a inicio y fin, este lo pone en forma automática. Y lo que tienen que tener en cuenta, chicos, antes de hacerlo el programa, ya lo vamos a ver. Entonces, comencemos. Vamos a primero ingresar los dos valores. El ingreso acá en el DFD es a través del paralelogramo, que es la lectura de los valores que ustedes van a ingresar. Hago clic, me vengo hacia adentro de los dos círculos, insert. Ya acá tengo que ingresar las variables de lectura, o sea, A y B, los numeritos que quiero sumar. Seguidamente voy a sumarlos, y eso lo hago a través de un proceso, ¿sí? Representado acá en DFD con el rectángulo. Oh, que venía, va.
el proceso, ¿sí? Y por último, mostrar el resultado del proceso. Y para mostrar el resultado es un cono de salida, de impresión. Cono de impresión. Bien, ahora vamos a llenar cada uno de los símbolos. Le vamos a incorporar las variables de lectura. Cierren los micrófonos, chicos. Cierren los micrófonos. Bien. Para poder ingresar datos, doble clic. Y ahora me dice ingrese las variables de lectura. ¿Qué variable? Acá yo puedo poner A, B. Me permite cuando yo esté programando, voy a hacer una instrucción de lectura para A y una instrucción de lectura para B. No puedo hacer las dos, no puedo leer las dos en un lenguaje, leer las dos variables juntas. Pero acá sí me permite. Entonces, cuando ya puse las variables, si ustedes quieren, ponen un paralelogramo para A, un paralelogramo para B, como ustedes quieran. Pero me permite las dos juntas. Las dos, las tres, las 10 variables juntas. ¿Sí? Acepto. Entonces ya tengo ingrese A y B. Una vez que tengo ingresado A y B, voy a ir al proceso de suma. Y el proceso de suma es una asignación, no es una igualdad. Por eso le pone de esta manera. El término de la izquierda recibe el término de la derecha. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién recibe ese? Suma recibe el valor de quién. De A más B. ¿Hay otro proceso? No. Puedo hacer 3 procesos juntos, pongo otro rectángulo, hago 3 más si necesito, ¿sí? Y así lo voy resolviendo. Pongo aceptar. A más B. Y una vez que tenemos el proceso de suma, vamos a mostrar el resultado. Vamos a mostrar ese. Pero fíjense acá, cuando voy a mostrar, yo le voy a enseñar cómo se combina un texto con un valor de variable. O sea, la suma es 10, la suma es 4, ¿sí? Entonces, para poder imprimir una leyenda, un comentario en DVD, se pone un apóstrofe o una comilla simple, no va doble comilla porque es error. Entonces, es dos puntos, esto sería el comentario, apóstrofe, y eso va dentro del cono de salida. Ustedes pueden poner así, o pueden poner de esta manera, otro cono, después lo borro, ¿sí? Directamente ponen acá ese, el valor de salida. Pero le va a salir un 10 mudo, le va a salir un 4 mudo. Entonces dice la suma es 4, 10. Entonces, cuando quiero borrar algún símbolo, lo marco, suprimir y lo borro. Para eso tienen el video, para eso tienen el manual, entonces, para que ustedes aprendan a manejar. Yo les aconsejo que lean el manual, vean el video. Listo, se terminó el problema. Ahora, lo bueno de esto es que me permite reproducir, ¿sí? Y pueden... Chicos, me están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. sí, estamos ¿Una viendo. duda? Sí, Sí, profe. escucho, las dudas. En el cono, ¿la suma es qué, profe? No entendí muy bien eso. En el cono, lo que digo es, hago una impresión de un comentario seguidamente por el valor. La suma es 10, la suma es 4, la suma es 9. Ah, claro. ¿Sí? También podés poner solo, ¿no? Podés poner S directamente acá, poner una S, imprime 10, muestra 10. Entonces siempre ponemos por el comentario. Pero los comentarios siempre los ponemos al principio y al final. Acá es mudo, ingrese ¿qué? ¿Qué estoy ingresando acá? Entonces generalmente le pongo un comentario al principio, pero un comentario sin nada, o sea, apóstrofe, y pongo ingrese los datos. ¿Sí? Cierro el apóstrofe, simple, acepto. Entonces, voy a hacer correr este programa. Y voy al símbolo de ejecutar. Y ahora me da una pantallita, estoy acá. Dice ingrese los datos. Para pasar al otro paso, continuar.
Ingrese el valor de A. 6. Continuar. Ingrese el valor de B, porque son dos datos, son dos variables que lee. 4. ¿Qué valor tiene que...? Esto internamente no lo van a ver porque, o digamos, no lo van a ver porque internamente lo hace el programa. ¿Cuánto me da? 10. Entonces pongo continuar y dice el valor de la suma, o sea, la suma es 10. ¿De acá? Es 10. ¿Sí? Pongo continuar, se termina la ejecución y recién salgo al modo edición. ¿Se entendió? Hay otro, es lindo esto porque, digamos, pueden agrandar para verlo bien, ¿sí? Pueden hacer un montón de cositas, para eso les digo que vean el video y vean el manual. ¿Mm? Entonces, si yo quiero hacer ahora, por ejemplo, profe, ¿cómo iría el flujo de la información? Bueno, para eso existen los piecitos que es el paso simple, o sea, paso a paso. Me va indicando a dónde estoy parado, a dónde voy. Entonces dice, el paso a paso, estoy en primero, inicio. El otro paso, ¿qué es? Voy a qué? A que se va a mostrar un comentario. El próximo paso, mostrar el comentario. Ingrese los datos, pongo continuar. Estoy acá. ¿Qué voy a hacer? Ingresen los datos. ¿Qué valor ingreso? El 6 para una variable y el 8 para la otra variable. ¿Sí? Y pongo continuar. Luego, ¿qué va a hacer? El proceso. Otro paso, hizo el proceso. Ahora, ¿qué va a mostrar? La suma de los dos valores ingresados. 6 más 8, 14. El próximo paso muestra y la suma es 14. Continúo, va al fin, continúo, termino el programa y vuelvo al modo edición. ¿Qué es el DFD? Este es un problema de tipo secuencial. ¿Por qué se dice que es un problema de tipo secuencial? Porque no tiene derivación, o sea, no tiene un if, no tiene una estructura de decisión, ni va por acá, ni va por allá. Fíjense que el problema es secuencial, el problema es lineal, paso a paso, del primero al último. ¿Sí? ¿Es secuencial? Sí. ¿Está definido? Sí. ¿Es general? Sí. ¿Es finito? Sí. Es un problema, es un algoritmo, o mejor dicho, es un diagrama informático. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Siempre es así lineal? O sea, no se va para los costados, no se No, puede no, no sacar siempre. de los costados. No Ah, siempre, bien. porque acá vos podés tener una estructura de selección y fíjate que ya no va a ser lineal, sino que ya la información va a venir por acá o va a venir por acá. ¿Sí? Ya no es lineal. Sigue siendo, por ejemplo, secuencial sí, pero ya no es lineal, fíjate, porque viene por acá o por acá en base a la condición lógica que vos tengas. ¿Se entiende? Pero por el momento no conocemos las condiciones lógicas. No conocemos estructura de decisión, por lo tanto hacemos problemas secuenciales. Estos son problemas secuenciales. Después van a venir problemas de decisión. Y después van a venir problemas con estructuras repetitivas. ¿Sí? Que el proceso se va a aplicar las veces que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Cómo hago para guardar esto? Para guardar voy, archivo, guardar como, y le tengo que decir que lo voy a guardar en la unidad. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en C. ¿Sí? Le doy el nombre, problema 1, ¿sí? Por defecto, si ustedes no ponen acá, es DFD, pongo aceptar y lo guardo en C. Ahora, ¿cómo hago para irme al problema? Voy a la unidad C, ¿sí? Y a ver si lo muestra. ¿Lo ven por acá o no? Generalmente tengo problemitas cuando lo grabo, ¿no? No me lo está grabando acá, lo vamos a guardar en otra parte. Hagamos una cosa. Ya lo cerré. A ver. Por ahí el DFD también tiene algunos errorcitos, ¿no? Voy a archivo, abrir, en la unidad C,
Ve que no me lo está guardando. Ahí está, ahí me lo guardó. Acá está. Lo guardemos en D. Archivo, guardar como, lo voy a guardar en la unidad D, ¿sí? Acepto como problema 1, lo cierro, voy a D, y tiene que estar... ¿Qué no estoy viendo yo, chicos? ¿Qué pasa? A ver si lo está guardando acá. Acá está. Mire dónde lo guardó. Tiene que darle bien el camino, ¿no? Fíjense que acá está problema 1 DFD. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren abrir, si ustedes hacen doble clic en el archivo de Word, se abre el Word y se abre el archivo. Pero en el caso del DFD, ¿sí? Del DFD, no lo abre en forma directa. ¿Ven que me pide con qué programa lo voy a abrir? Si no encuentra el programa, con qué programa lo voy a abrir, ¿sí? Tampoco lo abre, me abre uno en blanco. Entonces, para abrir un problemita de DFD hecho, tengo que entrar al DFD, ¿sí? Y recién de acá llamarlo al archivo. Abrir, problema 1, y recién lo puedo ver. ¿Se entiende? Sí, profe. No lo pueden abrir en forma directa. Preguntas. A ver el chat que me está poniendo, pero también cuando quise poner ya no me deja. Sí, Una duda, profe. sí, ¿Lo puede hacer al de decisión, porfa? pero no, voy a hacerlo cuando corresponda. Porque Bueno. después, ¿sabéis por qué? Te tengo que explicar la estructura de decisión y recién vamos al DFD a hacer problemita con la estructura de decisión. ¿Sí? Buenísimo. Ya te explico, tranquilo, ya llegamos. Bien, avancemos un poquito más en la teoría. Yo acá después vienen los títulos en el DFD, que lo voy a pasar para que ustedes lo lean, lo dejo para ustedes, ¿sí? Y ahora fíjense que hay un titulito que dice prueba de escritorio. Cuando ustedes están trabajando, la prueba de escritorio que hicimos recién con el DFD es hacerlo correr. Pero si ustedes están diagramando a mano en papel, ¿cómo hago para saber si mi problema está bien? Si esto que está acá está bien, esto está en papel, supónganse. ¿Cómo hago para saber si esto está bien? Voy a recorrer, armando una tabla que es la prueba de escritorio, voy a recorrer el diagrama en forma de top-down, o sea, desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba ni por costado, desde arriba hacia abajo, top-down, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ir recorriendo uno a uno y buscando qué variables me van apareciendo y poniéndolo en una columna de una tabla. Entonces, vengo acá, ¿qué variable me aparece? A, columna A, B, columna B, C, columna C. ¿Qué otra variable me aparece acá abajo? S, voy a poner S. ¿Me aparece qué otra? P, pongo P. Voy armando la tabla por columnas, ¿sí? ¿Qué otra variable me aparece? P, ya la tengo, es la misma, no hay otra. Fin, se terminó. Armo la tabla. Y ahora le voy a dar valores a la variable, ¿sí? En vez de decir, le hago correr, le doy valores. A toma el valor 3, B le doy valor 4 y C le doy valor 5. Entonces ahora me dice sume A más B más C y póngalo en S. Entonces 3 más 4, 7 y más 5, 12 lo pongo en S. ¿Y en P qué voy a poner? A S dividido en 3. 12 en 3, en P pongo 4. Y ese es el valor del promedio. Muestro 4 y finalizo. ¿Se entendió la prueba de escritorio de la prueba manual? Sí, profe. Sí, profe. Y así lo hacen con todos los problemas. Ahora, si tiene 10 variables de problema, van a hablar una tablita para 10 y cuando le vayan dando valores, le asignan el valor en la columna que corresponde. ¿Sí? Ahora, seguimos con las pautas básicas del diseño. Lo dejo para ustedes. Ahí dice que habla de George Polya, ¿sí? Que dice cuáles son los pasos para entender un problema. ¿Sí? Que son los principios de Polya. Lo dejo para que lo lean ustedes. Es fácil, cualquier cosa, preguntan en la consulta. Cómo elabora un plan, cómo comprende el problema. ¿Sí? Es muy importante que lean esto, ¿no? Si el problema es de computadora o no, mirar hacia atrás, revisar el problema, ¿sí? Y recién llegar a un resultado. Todos los diseños que nosotros hagamos de diagramación lo vamos a hacer con el sistema o diseño top-down, desde arriba hacia abajo, nunca desde abajo hacia arriba.
¿sí? Esto es teoría, lo están viendo ustedes, lo dejo para que ustedes lo lean, y llegamos a lo que quería, que es el teorema fundamental de la programación estructurada, que es nuestro Padre Nuestro. El problema del teorema fundamental de la programación estructurada nos está hablando un poquito, nos dice que nuestra programación va a ser estructurada. No puede saltar de paso, ni saltar del 1 al 3, tiene que ser estructurada. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar en forma estructurada y por módulos. ¿Sí? Pero al trabajar con la programación estructurada, quiere decir que vamos a utilizar programas y vamos a utilizar estructuras. Entonces pasamos a definir qué es un programa para nosotros. Ya fíjense que yo ya no le estoy hablando de un algoritmo, yo le estoy hablando ya de un algoritmo potenciado, que pasa a ser un programa. ¿Sí? Cada vez vamos a ir potenciando más y vamos a ir llegando realmente a nuestro potencial, que sería una diagramación apoyada con una codificación, con un lenguaje. ¿Mm? Entonces, programa es un conjunto ordenado de instrucciones que permiten formar datos de entrada o datos de salida. Estas instrucciones en un algoritmo son los pasos. Acá ya son instrucciones. Programa, instrucciones. Algoritmo, pasos escritos. Y ahora, dentro de estos programas, yo tengo que saber diferenciar qué es un programa propio y qué es un programa equivalente. El programa propio es aquel programa que tiene unos datos de entrada para unos únicos datos, o mejor dicho, para unos datos de entrada, una única salida como resultado. ¿Sí? Es aquel que posee un punto de entrada y se obtiene uno de salida. Ese es un programa propio. ¿Sí? Si yo tengo acá una estructura de selección o de decisión, yo puedo llegar a tener dos salidas. Por lo tanto, ya no es un programa propio. ¿Sí? Es un programa. El propio contiene entrada y una salida en base a esta entrada. ¿Sí? Y esto se cumple con las leyes que ya venimos del primer día. ¿Sí? Datos, resultados, condiciones vinculantes. Pero ya olvídense de las tablitas, ¿no? Acá ya no existe la tabla. Entonces, el otro tipo de programa se denomina programa equivalente. O sea que tenemos programas propios y programa equivalente. El programa equivalente es aquel que nosotros ya lo hicimos, que tiene entradas iguales, salidas idénticas, iguales, ¿sí? Pero el proceso es distinto. ¿Se acuerdan cuando yo le enseñé? Vamos a promediar 3 valores y vamos a sacar el promedio y lo vamos a mostrar. ¿Se acuerdan que yo lo resolvía? El primer caso lo resuelvo en forma directa. A más B más C sobre 3. Y el segundo caso lo resuelvo como primero sacando la suma y después dividiendo la suma sobre 3. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo eran las entradas? Iguales. ¿Cómo era la salida? Iguales, promedio. Pero los procesos son distintos. Por lo tanto, que añadíamos una variable secundaria. claro, así no haya añadido, así hayas puesto una coma de más en un proceso, ya es distinto del otro, a pesar de que nos da el mismo resultado a través de una misma entrada. ¿Me entiendes? Los procesos son distintos, las entradas idénticas y salidas idénticas. Entonces, si yo hago este problema, ¿sí? Puedo hacer su programa equivalente, que es simplificando estos dos procesos en uno solo. Y voy a tener el mismo resultado en base a la misma entrada, pero los procesos son distintos. Ejemplo práctico del día, de la calle, de su vida diaria. Si yo les digo, estamos parados en la puerta de la facultad, accedamos al aula 115, donde vamos a tener clase. Ustedes van a dar la vuelta a la manzana, van a subir la ventana, van a entrar al baño, ¿sí? Van a hacer el 1 o el 2, y si han hecho el 1, van a volver a entrar porque tienen ganas del 2, vuelven a salir, vuelven al aula y me esperan al 115. Y yo directamente subo 4 escaleras y entro al aula. O sea, el punto objetivo inicial es el mismo para ustedes y para mí. Sí. No, no es mismo. Sí. No, el objetivo principal, estamos los dos parados.
¿Cuál es el objetivo principal? Llegar al aula 115. Llega al aula. O sea, partimos del mismo punto. Ustedes irán a dar la vuelta a manzana, se toma cabeza, toma mate, toma gaseosa, come un sándwich, entran al baño, se les llenó la panza, uno, dos, ¿sí? Hacen uno, vuelven a hacer dos, vuelven, y recién llegan al aula. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Y cuál es el destino? El aula 115. Entonces yo subí 4 escaleras, hice lo mismo que hicieron ustedes, pero más corto. O sea, hice yo el programa equivalente a lo que hicieron ustedes. Ustedes dieron la vuelta a la manzana para llegar al 115, yo fui directo, pero llegué al 115. ¿Se entiende? Los procesos son distintos. Entradas iguales y salidas equivalentes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe, de 10. Y ahora sí, una vez que nosotros ya tenemos determinado por definición qué es un problema, cuántos tipos de problemas vamos a ver, ¿sí? O podemos tener. Ya vimos la programación estructurada, vimos la parte de problemas, ¿sí? Y ahora programas. Y ahora vemos la parte de estructura. Las estructuras que nosotros vamos a ver son 3. Primero son una estructura secuencial, que es la que ustedes ya vieron, ¿sí? Cuando resolvimos el problemita de recién al DPD. Yo le dije que eso era una estructura secuencial. Iba de paso a paso y bien definidos los pasos, desde el principio hasta el final. Eso es una estructura secuencial. Pero la estructura secuencial, si hay un flujo o una ramificación de datos aplicado a través de una estructura de decisión, de un rombo, ya esa estructura secuencial se nos transforma en una estructura con decisión. ¿Sí? Porque tenemos que ver si va por la derecha, por el sí, o por la izquierda, por el no. Entonces ya ahí aplicamos una segunda estructura, que es la estructura de decisión, para decidir por dónde voy a mandar la información, por una afirmación o por una negación de una condición lógica. Y ahora, si yo que ese proceso lo quiero repetir varias veces y recién obtener un resultado, voy a aplicar una estructura de repetición, que se va a repetir el proceso las veces que sea necesario. Sume 10 números y voy ingresando. Primer número sumo. ¿Ya ingresé los 10? No. Segundo número sumo. ¿He ingresado los 10? No. Tercer número sumo. Cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo. ¿Ingresaron 10 números para sumar? Sí, se terminó la condición de repetición. Entonces, ustedes están viendo acá que una estructura tanto secuencial como de selección comienza y termina para un juego de valores. Y se terminó. Tengo que hacer, si quiero pasar otro juego de valores, tendré que hacer nuevamente una nueva pasada por la estructura que acabo de programar. En cambio, si yo le digo, quiero utilizar esa estructura 10 veces, voy a aplicar una estructura de repetición. Y mientras no llegue a la cantidad de valores que yo le digo, no deja de iterar la estructura. Sigue, itera, repite, hasta que llega a la cantidad total de valores. Bueno, ya hicimos una estructura secuencial. Vamos a ver cómo hacemos una estructura con selección. ¿Sí? Pero para eso tenemos que ver cuáles son las estructuras de selección o de decisión o condicional que vamos a utilizar. ¿Sí? Primero, esta es una estructura secuencial, que ya la vimos. Paso 1, paso 2, paso 3. Vamos, yo lo voy a ir nombrando y después hacemos el ejemplo. Estructuras de selección. Nosotros le llamamos selección o decisión. ¿Sí? Estructura de selección, dentro de la estructura de selección, ustedes van a tener internamente 3 tipos. Primero decimos estructura de selección simple. Cuando estamos en presencia de una estructura de selección simple o una estructura condición simple. Cuando escuchen bien, cuando mínimamente por una de sus ramas, tengo un trabajo. Simple. Estructura de selección simple. If simple. Un sí simple.
porque tengo un solo trabajo, por una de sus ramas. ¿Qué pasa si yo pongo un trabajo acá y un trabajo acá? Tengo 3 trabajos. ¿Sigue siendo una estructura de selección simple o no? No. No, 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 ¿por qué? porque son 3. Porque ya tiene. Son 3. Ya no es. Ojo, Ya no es no simple. es fácil de confundir. Así yo tenga 100 trabajos por acá, la estructura de selección simple es cuando tiene trabajo por una de sus ramas, no por las dos, ni tampoco por la cantidad de trabajo. Si yo tengo 10 trabajos por acá, sigue conservándose la condición de ser simple, porque tengo trabajo por la rama del sí nada más. O por la rama del no, pero no por las dos. ¿Lo ven? No se trata de darle la condición a la estructura a través de la cantidad de trabajo que yo tengo acá, sino que la condición es que solamente por una de sus ramas tiene trabajo, por la otra no. Esa es una estructura simple. ¿Lo ven? Estructura doble. Estructura doble. Cuando tiene trabajo por ambas ramas. Ahora sí, es doble, ¿por qué? Porque tiene mínimamente un trabajo por una rama y mínimamente un trabajo por la otra rama. Fíjense que yo estoy poniendo el conector lógico y una rama y la otra. El anterior fue una rama o la otra, no por las dos. ¿Se entendió? Esto es los dobles. Y ahora viene la selección múltiple o decisión múltiple cuando tienen mínimamente otra estructura de decisión por alguna de sus ramas, o por las dos, o por la que quieran. Pero mínimamente acá fíjense que yo tengo otra estructura, una más, por una de sus ramas. Entonces esta estructura se llama de selección múltiple. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza esta? Por ejemplo, cuando me dice, decir, si los números, ingreso 2 números, decir si A mayor que B, o B mayor, o son iguales. Entonces yo digo acá, A es mayor que B, no. B es mayor que A, no. ¿Cómo son los números? Iguales. Muy bien. Entonces, pero usted dice, profe, por acá puedo poner otra estructura de selección que me diga, ¿son iguales? ¿A igual a B? Sí, entonces son iguales. Pero no hace falta. No quiere decir que esté mal. A mayor que B, no. B mayor que A, no. A igual a B, sí. Entonces son iguales. No hace falta. ¿Por qué? Debo optimizar. Porque si A no es mayor que B, B no es mayor que A, ¿cómo salgo? ¿Cómo son los números? Son iguales. Entonces acá mando un mensaje que diga son iguales. Pero si ponen ustedes otra decisión diciendo, preguntando, A igual a B, sí, por lo tanto, son iguales. ¿Se entiende? No está mal, pero con el tiempo van a determinar que esto no es óptimo porque tengo un paso más, tengo una línea más de programación. Pensar que es chiquito, pero vale. Vale, mejor dicho, para nosotros ver cómo ustedes hacen el análisis de un problema. ¿Se entendió? Entonces, Profe, ¿cuál sería el ejemplo de una estructura de selección simple? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, dice, introduzca un número entero e indique si el mismo es positivo. No le dicen si es positivo o negativo, le dicen si es positivo. Chicos, entiendan el enunciado del problema, entiendan la consigna. Si ustedes me dicen, me ponen acá, introduzca un número, y usted me dice, por la rama del sí es positivo, y por la rama del no es negativo. Yo no le estoy pidiendo que digan si es negativo, están haciendo un paso de más, y eso es un punto en contra para ustedes. Entonces, si le dice, indique si es positivo, punto, sí o no, si es positivo. Entonces, ingresamos el valor, inicio, iniciamos el valor, leo X, ¿sí? Porque acá le dice un número entero. Puede ser el 3, dentro de lo entero tenemos positivo y negativo. Puede ser el 3, el menos 3, el 4, el 9, el menos 9, el menos 10. Entonces ingreso el 3. Ahora yo quiero saber si el número ingresado
es positivo. Y digo, x que vale 3 es mayor que 0, fíjense que siempre dentro de un rombo estoy haciendo yo una pregunta, para que decida, la condición lógica decida por dónde va a salir. Si el 3 es mayor que 0, me dice que sí, por lo tanto mando un mensaje positivo. Caso contrario, no hago nada y finalice. Y acá, indirectamente, ustedes me están haciendo las tablas de diccionario. Diccionario de resultado, X es positivo. Mensaje, y el resultado es constante, ¿se acuerdan? Porque va a mandar un mensaje. Mensaje 1. ¿Sí? Si el dato no es positivo, no hace nada. Finalmente sale. ¿Cuál es la condición vinculante? ¿Sí? La condición lógica. X es mayor que 0, sí es positivo. ¿Se entiende la decisión simple? Sí, profe. ¿Sí? Vamos a lo doble. ¿Se imaginan cómo sería doble? Ingrese un número entero e indique si el mismo es positivo, y acá le están diciendo, fíjense chicos, o no lo es. O sea, ¿es positivo o es negativo? O no lo es. Entonces, sería muy parecido. Ingreso el valor de X. Digo, es positivo, X ingresado. Es positivo, X es positivo. Caso contrario, X no es positivo. Pero tienen que responder, ¿sí? Si es positivo o no. No les dice si el número es negativo. Puede ser un 0. Nada acá es obvio, profe. Si no es positivo, es negativo. No. Si no es positivo, es 0. O es negativo. ¿Se entendió? Yo estoy analizando, fíjense cómo es mi método de análisis. Es completo. Bueno, no, tampoco necesitamos para saber el estado de dos valores si es completo o no. Pero fíjense lo que van a decir. Si no tienen la práctica suficiente para ver un poquito más allá del cordón de la vereda y ver el frente, ¿sí? Que eso lo van a hacer con la práctica. Entonces usted dice, bueno, ¿cruzo la calle o no cruzo la calle? Lo único que me da por ahora es bajarme del cordón. O cruzo la calle o como chicle. No sé, no puedo hacer las dos cosas porque me mato un auto. Entonces, ustedes con la práctica van a decir, bueno, sí, bajo el cordón. ¿Qué me han dicho que cruce la calle? Bueno, primero me fijo si viene el auto. Pero si viene el auto, me fijo a la izquierda, capaz que la mano por la derecha. Chao, me pisa el auto. Se dan cuenta que acá no hay nada obvio, ¿verdad? Y en los pasos de subida tampoco, porque le estoy detallando un problema de cruzar la calle. Ah, profe, obvio que tengo que fijarme si es que viene un auto. Bueno, vos te fijas a la izquierda y la mano era por la derecha. Ya mató al auto. ¿Entienden, chicos, cómo es analizar un problema en base al enunciado? Siempre Sí, profe. remítanse. Ahora, chicos, hay problemas que, por ejemplo, le dicen, se ingresan 3 valores. Y ustedes han aprendido que el profe Montesinos me ha dicho que yo puedo ingresar a hacerlo el problema general, que no solamente lo haga para 3 valores, que lo haga para n valores. Entonces yo voy a leer n y le voy a dar la cantidad de valores que yo quiero que ingresen, 3, 5, 9. Entonces es un problema general. Pero escuchen una cosita. Si el problema le dice que ingresen 3 valores, y ustedes me están, porque le han hecho caso al profe Montesino, y han leído n, para que ingrese una n cantidad de valores, no 3, la resolución del problema está mal, porque a ustedes les piden para 3 valores, no para n. Ahora, si a ustedes le dicen, se ingresa una cantidad n de valores, calcula el promedio. Entonces, ¿cuántos valores van a ingresar? N. ¿Y n cuánto puede valer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100, 500, 900, 2300. ¿Se entiende, chicos? ¿Cuándo van a aplicar uno y cuándo otro? Ustedes tienen que aplicar. Y eso influye en la calificación cuando vamos a corregir cómo resuelven un problema. Porque no es lo mismo decirle que me dé 3 pesos que sean tan generosos que saquen 100.
No, yo te pedí 3 pesos, no 100. ¿Se entiende? Y eso lo preparamos que aprendan a razonar de esa manera. ¿Por qué? Porque van a ir a una empresa y le van a pedir, quiero que me saque el sueldo del empleado. Y ustedes le han hecho un monstruo del sistema. No, papá, yo te he pedido el sueldo. Nada más. Bueno, pues yo te saco el aguinaldo, te saco las vacaciones. No, 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 papá, yo te he pedido el sueldo. A mí no me interesa vacación ni aguinaldo porque no lo pago. A mí decime cuánto tengo que pagarle al empleado. ¿Quién no entendés? Es el dueño de la empresa. Y es así. Y lo trata así. Papá, te estoy pagando para que vos me dé la información que yo quiero, no es la que a vos se te ocurra. Yo quiero calcular el sol. Bueno, pero yo le calculo a ver, las pelotas, perdónenme la expresión, pero así lo tratan los dueños de la empresa. Yo a vos te pago porque me digas el precio, el sueldo, ¿sí? Y no quiero aguinaldo porque no lo pago. No quiero hora extra porque no la pago. ¿Qué parte no entendés? Es así, chicos, la realidad de la calle. No es como el profe lo va a tratar a ustedes. Chicos, ¿han entendido o no? Les repito, ¿quiere que le dé otro ejemplo? Vayan a la empresa, va a decir, ya. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe. He sido claro, he sido directo. Sí. Sí, sí, sí. Ha hecho da miedo, profe. No, qué miedo, vos tenés que no tenés miedo a nada. Bien, la condición múltiple, la doble, la acabo de explicar si era positivo o no lo es. No me dice que le diga si es negativo o no. Positivo, sí o no. Mauro, escúchame, Mauro. Mauro Saidman, escúchame. No te estoy golpeando, te estoy haciendo una caricia. ¿Sí? Te vas a golpear vos solo en la mitad de la materia si no la estudias. Ahí sí que te va a golpear. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando tengan, escúchame Facundo Javier Vera, cuando tengan un problema, díganle al profesor Cruz, porque vos estás pidiendo que el profesor Cruz vuelva. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un problema, díganle al profesor Cruz que le resuelva el problema. ¿Sí? El profesor Cruz le va a decir, vaya porque yo no tengo injerencia, vaya que le resuelva al profesor Montesino. Y ahí te voy a hacer acordar, Javier Facundo Vera, o Facundo Javier Vera, lo que acaba de escribir en el chat. ¿Ok? Bien. No. Simplemente yo contesto lo que estoy leyendo ahí, ¿no? Yo contesto lo que leo ahí nada más. Nada más. No. Escúcheme, yo no pego a nadie, ni tampoco se van a golpear ustedes solos. ¿Sí? Lo importante es que si se golpean, digan, ¡ay! Se levanten y sigan. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso sí le puedo enseñar. ¿Mm? Bueno, sigamos que ya termino. Chicos, miren el último problemita para que después hagamos uno con ¿cómo se llama? Hagamos uno con el DFD, después que hagamos uno con DFD. Ya lo vamos a hacer la semana que viene porque ya no tenemos tiempo, se nos está cortando, son las 2:30, tengo el pollo en el horno, ¿sí? Me dan un segundito que se me lo va a quemar, un segundito. La cocción de mi pollo dura 1:30, lo que dura la clase, menos mal que corta. Bueno, ya veo cómo lo arreglo. Sí, ha habido... No. Salió perfecto. Chicos, a ver, ustedes tienen la suerte de tener a su mamá que le está preparando la comida. A mí no me prepara nada. Lo tengo que preparar yo. Bueno, veamos con esto y terminamos, ¿sí? Perdón que me haya... Pero por ahí la quiero hacer un poquito distendida la clase para que no sea tan rígida y bueno, hacer unos chistecitos. Chicos, para ver un ejemplito de la estructura múltiple, ya les di, o sea, A mayor que B no, B mayor que A no, entonces son iguales. Pero veamos un poquito más con un problemita ya estructurado,
veamos, sí, no hay ningún problema, vengan a comer, pero ustedes van a tomar té, yo voy a comer pollo, porque tengo 2 patas de pollo, especialmente para mí calce justo, ¿no? No sé qué ustedes pueden comer, tengo salame, queso, bondiola, algo de pate de garbanzo, bueno. Bien, entonces vamos al ejemplo, dice, introduzca las coordenadas de un punto en el plano, indique a qué cuadrante pertenece dicho punto, ¿sí? Entonces, van a tener algo así, chicos. Miren, este ejemplo, acuérdense siempre lo siguiente, que los ejemplos, ¿sí? Generalmente resuélvanlo en forma, yo le llamo de forma mecánica y de forma de digitalización o de diagrama de flujo. Yo generalmente me dice, se tiene una circunferencia, un punto en el espacio, ¿sí? Me dice el problema siguiente. A ver, háganme acordar, este era, va en horario, primer cuadrante, segundo cuadrante, así es, ¿verdad? Tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? Va para acá. Entonces, me dice lo siguiente. Herencio me dice, introduzca la coordenada de un punto en el plano e indique a qué cuadrante pertenece dicho punto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ingresar como datos la coordenada de un punto. ¿Sí? Como datos tenemos que ingresar X y Y, que son las coordenadas de un punto en el espacio. ¿Sí? Acá yo voy a tener X negativo, X positivo, Y positivo y Y negativo. ¿Sí? Bien, entonces me dice lo siguiente, ¿cómo hago el análisis? Creo que, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son los resultados? ¿Sí? Mensaje 1, primer cuadrante. Mensaje 2, segundo cuadrante. Mensaje 3, tercer cuadrante. Mensaje 4, cuarto cuadrante. Entonces, ¿estos qué son? Van a ser, ¿sí? Profe. Impresiones. Claro, van a ser impresiones. Una de ellas se va a mostrar. Una de ellas se va a mostrar. No las 4. No las 4 porque un punto no pertenece. ¿Sí? No puedo largar por un punto, ¿sí? Largar 4 resultados. Para hacer un resultado según a donde esté parado el puntito. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones vinculantes? Yo tengo que decir, analizo X y analizo Y. Si X es mayor, ¿sí? Ahora fíjense, para hacerlo más rápido, fíjense que lo voy a mostrar acá. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Los cuadrantes. Ahora, veamos. Para analizar el primer cuadrante, para decir que el punto está en el primer cuadrante, ¿qué tengo que analizar? ¿Sí? Profe, Sí, escucho. eso le quería decir, creo que los cuadrantes están mal. Es de primero, el de la izquierda que no es segundo. O sea, 2 y Sí. 4 están mal. ¿Están mal los cuadrantes? Claro. Sí, Claro, sí, están al el revés. 2 va donde Están al va el revés. 4, el 4 va Ya donde sé lo va que el me 2. dice, ya sé. Entiendo. Lo corrijo, gracias. Gracias. Primer cuadrante. No, Segundo cuadrante. el primer ¿No? cuadrante de la derecha. Este. Claro. Y bueno, si Donde así está estaba. No, pero el 4 y el 2 estaban mal. El cuarto cuadrante y el segundo. claro. O sea, van Donde está intercambiados. el cuarto está el 2, va el 2. Claro. Primero, segundo, tercero, cuarto. No, o sea, Cambia de donde lugar el está el 4 y el donde 2. Digamos- usted puso, claro, cambia el lugar el 4 con el 2 y eso es. Sentido antihorario, profe. 1, 2, 3 y 4.
Claro. ¿Ahí? Sí, así. Sí, Sí. ahí sí. Sí. Bueno, para hacer apurar. Perdón que apriete un botoncito del lápiz. Bien, para saber del primer cuadrante, ¿qué tengo que analizar? Tiene que ser X positivo y Y positivo, ¿verdad? Entonces, Sí. para saber el primer cuadrante, X mayor que 0, AN o Y mayor que 0. ¿Sí? ¿Ya está? Entonces, Sí, sí. ese análisis lo tiene que hacer para X y para Y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto es entonces, está el punto en el primer cuadrante. Ahora, cuando X es positivo, ¿sí? Acá, y Y es negativo, ¿en qué cuadrante estoy? El cuarto. En el En el cuarto. cuarto. Cuarto cuadrante. Ahora, estoy en X negativo, estoy acá, X negativo y positivo, En segundo. Segundo. Y Segundo. positivo, entonces estoy en el segundo cuadrante. Estas son las condiciones vinculantes, chicos, ¿no? Para llegar a decir, ¿sí? En mandar los mensajes, en qué cuadrante estoy. ¿Sí? Que serían estos. Ahora, X negativo, menor que 0, y Y menor que 0, entonces estoy en el tercer cuadrante. Listo, ya tengo las condiciones vinculantes, tengo todo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjense cuál sería el diagrama. Vamos acá. Ya tengo la tablita escrita, ya no tienen que hacerlo, ya está en su cabeza. ¿Me entienden? ¿Vieron cómo yo lo fui haciendo? Entonces, ingreso el número, las coordenadas del punto. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Ustedes querían un problema? Perfecto. El que quería el problema con las decisiones, acá está. ¿Sí? El punto. Primero, analizo X positivo y analizo Y positivo. X positivo y Y positivo, sí, primer cuadrante. X positivo y Y negativo, porque sale por el 2, pregunto si Y es negativo. ¿Sí? Porque puede ser 0. Es negativo, por lo tanto estoy en el cuarto cuadrante. Ahora, analicemos el segundo y el tercero. Si X es negativo, X sí, y Y es positivo, X negativo y Y positivo, estoy en el segundo cuadrante. ¿Sí? Ahora, Sí. si X es positivo y Y no es negativo, estoy en el tercer cuadrante. Y ahí va a ir el punto, va a ir por donde tenga que ir y me va a mostrar el primer cuadrante, o segundo, o tercero, o cuarto. No me va a mostrar los cuatro, me va a mostrar donde esté situado. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Entienden? Sí, profe, perfecto. Y ahí está como dicen sus compañeros, ponele que sí. ¿De acuerdo? Pero estos chicos, fíjense, miren de fácil que yo puedo resumir esta resolución de la siguiente manera. Hay condiciones lógicas que se llaman condiciones compuestas. ¿Sí? Y ustedes fíjense que si yo me remito haciendo acá una condición compuesta, un AND compuesto. ¿Por qué? Porque digo, X0 mayor que 0 y Y mayor que 0, todo eso lo puedo poner dentro de un rombo, ¿sí? Y estoy evitando salir por otros pasos. Entonces, fíjense que estoy evitando salir por otro paso. Toda estructura de selección múltiple que se abre a lo ancho puede ser representada por una estructura más simple, pero cuyas condiciones lógicas serán expresiones compuestas. ¿Ven lo que les digo? Entonces miren cómo queda el problemita resuelto. X mayor que 0, Y mayor que 0, primer cuadrante. ¿Sí? Cierro. X menor que 0, Y mayor que 0, segundo. X menor que 0, Y menor que 0, tercero. X mayor que 0, Y menor que 0, cuarto.
Se termina. ¿Lo ven cómo puedo resumir todo lo que ustedes hicieron en 4 preguntas, pero poniendo, ¿sí? Poniendo, situando la condición lógica compuesta, 2 en 1. ¿Se entiende, chicos?